Bien, saludos para todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de conversión de unidades. Recordemos que la materia posee ciertas características, algunas características que son medibles y otras características que no son medibles. Entre las características medibles en este caso son las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son características o propiedades de la materia que se pueden cuantificar o se pueden medir. También es importante recalcar que pueden haber magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bien, ¿cuál es la característica o la diferencia de cada uno? Pues las magnitudes escalares se van a caracterizar porque se presentan únicamente con un valor, por ejemplo 3, y una unidad de medida, por ejemplo 3 metros. Al anotar 3 metros ya tengo definido mi valor, ¿verdad? Todos ya tenemos una idea más o menos cuántos son 3 metros, ¿verdad? Entonces aquí se define el valor únicamente con un valor y la unidad de medida, ¿verdad? Entonces ya tenemos cuantificada esta característica. En cambio, las magnitudes vectoriales van a tener lo siguiente: van a tener un valor, van a tener una unidad de medida, también van a tener un sentido y una dirección, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esto? Pues lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la trayectoria de un cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos de trayectoria nos referimos al recorrido que hace cierto cuerpo. Por ejemplo, pongo un vector, ¿verdad? El vector A, por ejemplo. El vector A. El vector A dice que es igual a 15 kilómetros, por ejemplo. 15 kilómetros. Aquí ya tenemos el valor, aquí está. La unidad de medida, que son kilómetros, es la unidad de medida, pero también dice que tiene un sentido. El sentido es hacia donde se dirige, ¿verdad? Es hacia donde se dirige el vector. Hablemos de, acá estamos en el noreste, y también debe tener una dirección. La dirección es la cantidad de grados en que se despega el vector respecto a la línea horizontal o la línea X, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos unos 20 grados, por ejemplo. Entonces, esta es la diferencia, o aquí se diferencia cada uno: magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Muy bien, dicho esto, nos vamos a enfocar en lo que es magnitudes escalares. Bien, para empezar es importante dominar ciertas características, tales como las unidades de medida. ¿Qué es una unidad de medida? Por ejemplo, que es un valor estandarizado de cierta propiedad, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo una equivalencia, que un metro, por ejemplo, es igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Ahí estamos. Un metro es igual a 100 centímetros. O, por ejemplo, un galón es igual a 3.785 litros. Un año es igual a 365 días, o una hora es igual a 3600 segundos, ¿verdad? Estos son ejemplos de algunas unidades de medida ya estandarizadas. Esto es importante dominar estos valores, porque el proceso o el procedimiento que yo les voy a enseñar se basa en esto, ¿verdad? Se basa en multiplicar el dato o la cantidad o la unidad que voy a convertir por una igualdad. A esto le llamo igualdad. Cada vez que les diga vamos a multiplicarlo por una igualdad, pues me refiero a esto, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer el primer ejemplo. Ejemplo número
1. Vamos a empezar con algo sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar con distancia. 2.5 metros, convertirlo a centímetros, por ejemplo. Bien, el primer paso que hay que hacer es anotar el dato que voy a buscar. Aquí está, 2.5 metros. Esto es lo que voy a convertir a centímetros, ¿verdad? Bien, yo sé que ya tengo 2.5 metros, ¿verdad? Perdón, eran metros. Tengo 2.5 metros, pero no sé cuánto equivale en centímetros. Entonces, esto es lo que voy a buscar. Primero voy a anotar el valor que yo voy a convertir, que es 2.5 metros. Algo muy importante, no olvidemos anotar siempre la unidad de medida. Siempre hay que anotar la unidad de medida. Muy bien. Una vez haya anotado el valor que voy a convertir, lo voy a multiplicar por una igualdad. O sea, lo voy a multiplicar, aquí está, signo de multiplicación. Lo voy a multiplicar por una igualdad. Bien. ¿Cuál es esa igualdad? ¿Cuál es esa igualdad? ¿Cómo voy a saber qué igualdad voy a utilizar? Pues debo hacer memoria, ¿verdad? ¿Cuál es la relación o el valor estandarizado entre metros y centímetros? Pues yo sé que en un metro hay 100 centímetros, ¿verdad? Eso es muy cierto, lo voy a anotar aquí para mientras. En un metro dice que hay 100 centímetros. ¿Estamos? Como también puedo decir que 100 centímetros es igual a un metro, ¿ya? Puedo usar cualquiera de estos dos datos o cualquiera de estas dos fracciones. Muy bien. Pero ¿cuál voy a utilizar? Debo elegir cuál debo utilizar entre esos dos valores. Entonces lo que voy a hacer será escoger uno de estos dos de la siguiente manera. Recordemos algo que es muy básico, que voy a explicar por qué se hace eso, pero algo muy básico que se debe utilizar acá es de que se va a eliminar las unidades de medida de forma cruzada, ¿ya? Bueno, entonces, si yo coloco, por ejemplo, el inciso A y el inciso B. Por ejemplo, coloco el inciso A acá, quedaría un metro es igual a 100 centímetros, ¿verdad? Lo cual no se podría eliminar la unidad de medida, ya que como les dije hace un momento, debe ser eliminado de forma cruzada, ¿verdad? Recordemos que aquí hay X, que es el valor que desconocemos. Entonces debo eliminar metros de forma cruzada, entonces metros debe ir en la parte de abajo. Entonces vamos a utilizar el inciso B. Bien, vamos a colocar acá el inciso B, que dice que 100 centímetros es igual a 1 metro. Muy bien. Veamos acá cuál es la diferencia. Ahora sí, ya puedo eliminar metros y metros de forma cruzada, ¿verdad? De forma cruzada. Entonces, al operar esto, se va a operar tal y como se hace en las fracciones, ¿verdad? Voy a borrar esto para tener más espacio. Bien, recapitulando, las fracciones se multiplican de forma directa, ¿verdad? Numerador y numerador, denominador con denominador. Entonces operamos de forma directa, ¿verdad? 2.5 por 100 me da 250. Dividido, ¿ven? Acá tenemos X, no tenemos un valor, entonces colocamos el 1 acá, ¿verdad? 250 dividido 1, pues me da 250. Muy bien. Ojo acá. Mi resultado es 250, pero vean, se llama conversión de unidades, entonces debo tener una unidad de medida acá. Como ya eliminamos metros con metros, nos queda nada más centímetros. Entonces, esto sería mi resultado, 250 centímetros, que es lo equivalente a 2.5 metros. Bien, así de sencillo se opera esto, se hace la conversión de unidades. Tal vez para hacer otro ejercicio, otro ejemplo un poco diferente a esto, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo 7 litros, por ejemplo, 7 litros, y lo quiero convertir
a mililitros, por ejemplo, ¿verdad? Esto sería nuestro ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Bien. El primer paso, nuevamente, recordemos, el primer paso será colocar el valor o el valor con su unidad, ¿verdad? Lo vamos a colocar primero, el valor que vamos a convertir. En este caso sería 7 litros. Ojo, nunca nos debemos de olvidar de nuestra unidad de medida. Acá no lo coloqué porque de igual manera me va a dar el mismo resultado, ya al final lo coloco. Si ustedes lo quieren colocar, no hay problema. Bien, tengo 7 litros, quiero saber cuánto equivale eso en mililitros. Bien, lo que voy a hacer será multiplicar estos 7 litros por la igualdad que hay, o la equivalencia que hay entre litros y mililitros. Bien, recapitulemos. Recordemos que en un litro hay 1000 mililitros. ¿Aquí está? Muy bien. Entonces vamos a colocar acá. Recordemos que puedo colocar litros arriba o litros abajo, o mililitros arriba o mililitros abajo, pero ¿qué es lo que va a determinar el lugar que voy a colocar a cada uno de estos? Pues recordándome de que debo eliminar litros de forma cruzada. Entonces, ¿cuál debe ir abajo? Pues litros, ¿verdad? Entonces sería 1 litro y arriba es igual a 1000 mililitros. Esto se lee de la siguiente manera: 1000 mililitros es igual a 1 litro. Así es como se lee. Bien, ahora sí, operamos. 7 por 1000 me da 7000. 7000. Vean, litro por mililitro, pues me da mililitro por litro. O al revés, ¿verdad? Cualquiera. Bien, dividido. Vean, aquí ya estoy utilizando esto. Como les dije anteriormente, si quieren lo hacen así. De lo contrario, háganlo como hice el primer ejemplo, no hay problema. Llegamos al mismo resultado. Bien. Y abajo tenemos 7 litros, ¿verdad? Entonces, un litro. Entonces, este litro lo voy a colocar aquí abajo. Entonces, diría 1 litro. Hacemos la división. 7000 dividido 1 me da 7000. ¿Qué está? Muy bien. Ahora sí. Recordando las reglas de la división, dice que cuando tenemos dos bases iguales, se divide y se restan, se divide los valores, ¿verdad? Se copia la base y se restan exponentes. Pero como tengo litros y litros con exponente 1 ambos, ¿verdad? Esto se elimina porque aquí hay un exponente 1 y aquí hay otro exponente 1, ¿verdad? 1 menos 1 me da 0, pues esto lo elimino. Esto se elimina. Entonces me queda nada más mililitros. Los mililitros los coloco al final, ¿verdad? Como hicimos en el primer ejemplo, sería mililitros. Y este sería mi resultado. Así de sencillo. Muy sencillo esto. Bien. Estos son algunos ejemplos sumamente sencillos. ¿Por qué empiezo con esto? Porque el procedimiento que se utiliza, por más complejo que sea el otro ejercicio, se opera de la misma manera. Vamos a hacer un ejemplo un tanto diferente, ¿verdad? Un tanto diferente. Sería ejemplo número 3. Bien, para el ejemplo número 3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir 8.5 galones a litros, por ejemplo. Litros, aquí está. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer será lo siguiente, ¿verdad? Tal y como hicimos en los primeros dos ejemplos. Primero vamos a colocar nuestro valor, ¿verdad? Nuestro valor que vamos a convertir. 8.5 galones. ¿Aquí está? Bien. Este valor lo vamos a multiplicar por una igualdad, ¿ya?
lo vamos a multiplicar por una igualdad. ¿Cuál es esa igualdad? Bien, la igualdad que vamos a utilizar será la relación entre galones y litros. Bien, ¿cuál es esa igualdad? Bien, si podemos ver en nuestra tablita de los valores, tenemos que un galón es igual a 3.785 litros, ¿ya? Para ser exactos, muchos manejan, es que un galón tiene 4 litros. Pues lo que hacen es aproximar, pero el dato exacto es esto, ¿verdad? Bien, ahora sí, basándonos en esto, vamos a hacer la multiplicación. Voy a colocar mi línea divisora, ¿verdad? Y voy a ver cuál voy a colocar abajo, o debo elegir cuál debo colocar abajo, si un galón o los litros. Pues obviamente el galón voy a colocar abajo, ¿verdad? Sería un galón, aquí está, un galón, dice que es igual a 3.785, aquí está. Entonces hacemos litros, esto litros, que no se nos olvide la unidad de medida. Bien, hago la multiplicación, entonces son 5 por 3.785, 8.5, perdón, por 3.75, 85, acá estamos. 8.5 por 3.785 dice que me da 32.1725. Vamos a utilizar los datos exactos. Bien, y como estamos eliminando de forma cruzada, eliminamos y me queda litros, entonces mi resultado es igual a litros. Aquí están, litros. Muy bien. Entonces, así es como se opera o se convierte una unidad de medida a otra. Bien, si pudieron observar estos primeros 3 ejemplos, los operé usando unidades de medida un tanto más grandes, convertirlo a unidades más pequeñas. Vean, metros pasamos a centímetros, litros pasamos a mililitros, galones pasamos a litros, ¿verdad? Cuando es al revés, por ejemplo, centímetros a metros, mililitros a litros, litros a galones, se hace el mismo procedimiento, solo que ya al revés. Voy a dejar este dato acá por el siguiente ejemplo. Bien, si pueden observar ahí, pueden pausar para ver por si se confundieron en algún procedimiento, o de repente puse mal un dato aquí, ¿verdad? Lo cual lo dudo mucho. Bien, sería el ejemplo número 4. Vamos a poner nuestro ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Bien, ahora vamos a hacer algo distinto. Vamos a convertir 7.5 litros a galones. ¿Ven? Ya es un dato grande a algo pequeño. Una unidad de medida grande a una pequeña, perdón, a una unidad de medida más grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo. ¿Ven? Estoy haciendo los mismos procedimientos. Bien, primero coloco 7.5 litros. Bien, los 7.5 litros los voy a multiplicar por una igualdad. ¿Cuál es la igualdad? Pues cuando me refiero a igualdad, pues es la relación que hay entre galón y litro, ¿verdad? Ya sé que en un galón hay 3.785 litros. Bien, coloco mi línea. Bien, muchos lo que hacen es lo siguiente. Por ejemplo, colocan acá un litro. Bueno, ¿y cuántos galones hay en un litro? Como que nos hacemos bolas, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto será? Muchas veces yo he visto que los alumnos se confunden en esto, pero no sé cuántos galones hay en un... Pues se hace lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que hice anteriormente. Vean, si en un galón
hay 3.785 litros. Es lo mismo a decir 3.785 litros es igual a un galón, ¿verdad? Es igual a un galón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo elijo cuál de los dos voy a utilizar para poder eliminar litros. Pues utilizaría la primera igualdad. Entonces digo, un galón es igual a 3.785 litros. Y ahí ya tengo mi igualdad, ¿verdad? Voy a borrar esto. Muy bien. Ahora sí, simple y sencillamente volvemos a realizar la multiplicación, ¿verdad? Entonces, digo 7.5 por 1 me da 7.5. Si quieren, pueden eliminar de una vez litros para que su resultado quede allá, o si quieren pueden utilizar las unidades de medida. En este caso voy a utilizar las unidades de medida. Sería litro por galón, pues me da litro por galón, ¿verdad? Aquí está. Dividido 3.785, no tengo con qué multiplicar, pues únicamente lo voy a copiar. 85 litros, aquí está. Muy bien. Bien, eliminamos nuestra unidad de medida, que en este caso ya no lo vamos a utilizar porque al restar sus exponentes se elimina. ¿Está? Bueno, entonces me queda galones. Ahora sí, realizo la multiplicación, que son 7.5 dividido 3.785. El producto me da 1.98. Lo voy a dejar con 2 decimales. ¿Por qué lo estoy dejando con 2 decimales y no utilizo todos los decimales? Si ustedes están comprobando esta multiplicación, pues porque ya son muchos decimales, ¿verdad? Ya son muchos decimales, entonces lo dejo aproximado. Bien, 1.98, pero no lo puedo dejar así, ¿verdad? No lo puedo dejar así porque si lo dejo así y estoy trabajando conversión de unidades, esto sería una mala. ¿Por qué? Porque puede ser 1.98 años, 1.98 cuadernos, 1.98 manzanas, ¿verdad? Pues tengo que especificar qué es. Entonces son 1.98 galones, ¿verdad? No quiere funcionar el marcador. Galones. Ahí está. Entonces ya tengo mi resultado. Así de sencillo, así es como se opera esto. Cualquier duda me pueden consultar sin ningún problema. Espero que les sea útil esta pequeña explicación. Como les digo, cualquier duda me lo pueden consultar. Es importante que analicen muy bien cada procedimiento, saquen su calculadora y verifiquen, ¿verdad? Verifiquen y vean cuáles son los 2-3 procedimientos que se hacen, y así es como se opera. En otro video vamos a tratar sobre temas de conversión de unidades, pero cuando ya son un poco más largos, ¿verdad? En el sentido del procedimiento. Bueno, es todo. Hasta la próxima.